coloqué un correo indicándoles que ya les había dado la nota como tal. Entonces, porfa, los que están conectados y los que ya en el transcurso van a ver el correo, por favor verifiquen que lo que tengan en CUN digital sea igual a SINU. ¿Listo? El cierre de notas es el 4, este no es el de ustedes, es el 4 de enero. ¿Listo? O sea que tenemos todavía parte de hoy, del resto de la noche, mañana y todo el día del 4 para hacer modificaciones. Tengo algunos compañeros que me han escrito que si les puedo dejar presentar la evaluación o el acá, por mí no hay problema. Ya les voy a habilitar la plataforma. ¿Listo? ¿Con qué compromiso? Se las voy a dejar hasta el 4 de enero. ¿Listo? Pero hasta mediodía. ¿Por qué? Porque tampoco quiero que me coja la tarde, 11:50 de la noche, calificando, porque a veces se toman la palabra y suben el trabajo a las 11:50. Perdón un momento. A ver. O sea que acá lo voy a dejar hasta mediodía para el 4 de enero, tanto el acá como la evaluación. Cosa que yo después de mediodía me pueda sentar y pueda verificar quién me falta por calificar, o si no hay nadie por calificar, pues bueno, ya entonces quedan las notas como están en este momento. Dime, Sandrita. Profe, qué pena. Es que imagínese que, o sea que vamos, si los compañeros no han entregado, su merced califica todo en una sola, ¿sí? En un solo día califica todo y ya. Así hayamos presentado o no hayamos presentado ese día que su merced escogió. Entonces, en este momento ya todos tienen nota. Ya. Todos. Listo, profe, porque en la mañana no tenía, profe. Ya revisé. No. Hace por ahí una hora que comencé a calificar los grupos. Hace por ahí una hora. Entonces, gracias, profe. Tranquila. ¿Qué pasa? Que hay unas personas que me están escribiendo, profe, es que por motivos personales no pude presentar el ACA ni la evaluación. Entonces, como para no complicarme la vida, les voy a dejar abierta la plataforma hasta el 4 de enero a las 12 del día. Yo ya por la tarde, como ya todos tienen nota, pues ya me siento y vuelvo a verificar quién me falta por cambiar nota del AK2. Y como la nota de la evaluación sale solita, simplemente verifico AK2 y vuelvo y migro notas a SINU. Y ya. Y listo. O sea que en la tarde del 4 de enero ya tendríamos notas como tal. Y pues no quiero dejarlo por mí lo dejaría hasta las 9:10 de la noche, pero ¿qué pasa? Que va y se me cae la plataforma y no les alcanzo a pasar la nota. Entonces ahí, ¿quién se mete en un problema? Yo, porque como me comprometí a darles un espacio para que subieran el ACA, pues me toca hacerme responsable de abrirles la plataforma. Entonces, en este caso está solo hasta el 4 de enero, ¿listo? Igual ya no les voy a colocar correo ni nada, porque los que ya me han escrito, yo ya les he dicho que tranquilos, que lo pueden subir, que miren la plataforma. Entonces ya está, el AK2 y la evaluación hasta el 4 de enero. En este momento entraríamos acá a la semana número 6, estados financieros públicos. ¿Listo? Cuando vamos a entrar a ver la parte de estados financieros públicos, vamos a terminar una parte de la clase anterior y iniciamos con la parte conceptual, lo que es activo, pasivo. Hoy vamos a ver activos. La próxima clase vemos pasivos y patrimonio y ya la última vemos ingreso y gasto. A ver si alcanzamos a ver unos ejercicios de contabilización. Entonces hoy vamos a comenzar con esta figura donde me habla de, a ver, igual ahorita que termine la clase, vuelvo y le subo esta guía con su respectiva clase por ahí a las 9:30, 10 de la noche. Ay, qué pena que no sé por qué quedó así. Bueno,
Entonces, ¿acá qué tenemos? Tenemos los sistemas y usuarios de la información contable pública, que creo que en este tema fue que quedamos la clase anterior. Entonces, ¿qué tenemos? Mira, no deja. Tenemos entonces el Sistema de Información Nacional y Territorial, donde tenemos unos hechos económicos y sociales con una base contable pública, que tenemos una dirección o una direccional al Sistema Nacional de Contabilidad Pública, donde tenemos la población que son las veedurías, control fiscal, que es la Contraloría General de la República y la rama legislativa, el DANE y el Banco de la República, que son los sistemas de cuentas nacionales, la planeación nacional, que es el sistema plan de inversiones públicas, el sistema presupuestal, que es el Ministerio de Hacienda, y el Fondo Monetario Internacional, Banrepública, que son los organismos internacionales. Para ir cerrando antes esta parte de la semana anterior, tenemos varios criterios que me dan la confiabilidad, relevancia y comprensibilidad del sistema del sector público contable, que se fundamentan en criterios homogéneos, transversales, comparables y objetivos, igual que la contabilidad 2649-2650, que ahorita es NIF, donde tenemos que tiene que ser relevante, confiable, fiel, fidedigno, razonable. En este caso tenemos que la comunidad y los ciudadanos cuyo bienestar y convivencia es el objetivo de las funciones del cometido estatal, o sea que la contabilidad pública va hacia nosotros. Los organismos de planeación y desarrollo de la política económica y social requieren información contable con el fin de orientar la política pública. Los órganos de presentación política, como el Congreso, las asambleas y los consejos, exigen la información contable para conocer el uso de los recursos públicos, con el fin de ejercer control. Las instituciones de control externo que con base en el sistema de contabilidad y la información individual agregada, reportada, o sea, el reporte del chip es donde hacen el control, tanto fiscal, presupuestario, reglamentario. Las entidades y gestores interesadas en el seguimiento y su control a las operaciones de la contabilidad pública, sea alcaldía, gobernación, hospitales. Tenemos que la Contaduría General de la Nación, para los fines de consolidación y gestión, da un objetivo como tal, donde hay agentes nacionales e internacionales que entregan recursos para contribuir a la financiación y presentación de diferentes servicios. Tenemos otras personas naturales, jurídicas, privadas o públicas, o grupos de investigación que trabajan en una sola zona con un solo objetivo, que es manejo del recurso público. De aquí desprenden unos objetivos, una gestión pública, un control público y una divulgación y cultura. Cuando hablamos de los objetivos de la contabilidad pública, son los que constituyen el resultado del Sistema Nacional de la Contabilidad Pública, los cuales pueden clasificarse atendiendo las necesidades de los usuarios de acuerdo con criterios de gestión: control, cultura, análisis y divulgación, quienes determinan la relevancia y utilidad de la misma, de acuerdo con sus modelos de decisión. Gestión pública: determina el patrimonio, optimiza la gestión y eficiencia de recursos, determina la producción y distribución, aporta la determinación de la situación y endeudamiento del municipio, departamento y país. El control público evalúa la aplicación y destinación de los recursos, permite un seguimiento a la gestión y los resultados de las entidades del sector público, evalúa la ejecución de los planes, llamémoslo así, el plan presupuestal. Tenemos la divulgación y cultura, donde tiene unas características que debe ser confiable, relevante, razonable, verificable, oportuna, universal, comprensible, racional y consistente, para que todos lo entendamos. Estas características constituyen en atributos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, otorgándole la identidad y especificidad que permite diferenciar de otras clases de información contable. La confiabilidad es la información contable pública, cuando es confiable, que constituye la base de los logros de sus objetivos, elaborando o mostrando una información única que sea comparable, con una razonabilidad.
Cuando hablamos de objetividad, es cuando la información contable tiene una preparación homogénea, que quiere decir que sus bases contables han sido revisadas, razonables y apuntan a un solo logro. Verificabilidad, que la información contable pública es verificable porque permite comprobar el origen y el destino de sus recursos. Relevancia es donde la información contable pública proporciona la información suficiente para la toma de decisiones. Oportuna es cuando facilita la interpretación y proyección de diferentes flujos de efectivo o proyectos en el tiempo. Materialidad es cuando los estados financieros revelan las bases, importes como depreciación, deterioro de cartera, que fueron significativos para la toma de decisiones. Universalidad, que tenga una base contable única. Comprensibilidad, que sea entendible. Racionalidad, que esta información tenga una aplicación en un proceso. Y una consistencia, que tenga una base normativa. Tiene las mismas características que la anterior. Tenemos unos principios de contabilidad que constituyen las pautas básicas y macrorregulares que dirigen el proceso para la generación de información en función de los propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, donde tenemos una gestión continuada, un registro, un devengo o causación. Miren que acá ya entramos a conceptos contables. Gestión continuada, se presume que la actividad de la entidad contable pública se lleva a cabo por tiempo indefinido. Registro, contablemente un software como tal, un libro. Devengo o causación, el reconocimiento de derechos y obligaciones. Asociación, el reconocimiento o la transacción se asocia a un hecho económico. Prudencia, cuando existan diferentes posibilidades para decir el origen de esa transacción. Periodo contable, dependiendo del corte. Muchas entidades presentan estados financieros trimestrales, otros anuales, otros semestrales. De por sí, casi todos son anuales. Relevancia. Los estados financieros, informes y reportes contables deben reflejar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública. No compensación. En ningún caso deben presentarse partidas netas como efecto de compensar activos y pasivos del balance o ingresos y costos que integran el estado de actividad financiera. Hechos económicos posteriores. Perdón. Al cierre, ¿qué quiere decir? Lo que sucedió después del cierre. Se compró un colegio, se dio un deterioro de cartera, entró recaudos de predial, impuesto de industria y comercio. Y aquí tenemos entonces que la base de la contabilidad pública tiene un sistema integrado donde viene la planeación, el presupuesto, la nómina, la deuda pública, el inventario de activos fijos, enfocado a una tesorería con cuentas por cobrar, rentas y cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Y ahora sí entramos a la norma técnica contable pública. Listo. A ver. Cuando hablamos de la parte pública, las entidades como gobiernos y alcaldías se catalogan como entidades 533 bajo las NIF que para el sector público tuvieron una adaptación y las conocemos como NISP, NISP, Normas Internacionales Contables del Sector Público. Estas normas técnicas relativas a las etapas de reconocimiento y revelación de los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales. Ya van a ver por qué habla de la parte ambiental, que es una diferencia que tiene al sector privado. En relación con los principios de reconocimiento y revelación, la norma técnica precisa los criterios que debe tener en cuenta preparar y presentar información financiera, económica, social y ambiental de acuerdo a lo establecido en el régimen de contabilidad pública. Atendiendo las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información contable pública y las condiciones para el reconocimiento de las transacciones, hechos y operaciones de la entidad contable pública, se debe tener en cuenta. Asociar claramente los elementos contables. Tenemos los mismos: activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo y cuentas de orden.
Que las expectativas de aplicación de recursos para el cumplimiento de funciones de cometido estatal sean ciertas, que la magnitud de la partida pueda ser medida confiablemente en términos monetarios, expresada de manera clara en términos cualitativos o cuantitativos físicos. Las diferentes bases de evaluación para reconocer y revelar las transacciones, hechos y operaciones de la entidad contable pública, de tal forma que los resultados obtenidos se ajusten a los propósitos de control, rendición de cuentas, gestión eficiente y transparencia. Costo histórico. Cuando hablamos del costo histórico es una de las bases de evaluación y medición de la contabilidad. Existe tanto para la contabilidad del sector público como para el sector real o financiero sin ánimo de lucro. ¿Qué es el costo histórico? Es la representación o la asignación de valor de los derechos, bienes, servicios y obligaciones y demás transacciones, hechos y operaciones en el momento en que sucedan. Es decir, el valor de compra. Ese es mi costo histórico, valor histórico. Cuando ustedes escuchen, se registra un edificio al costo histórico, quiere decir al valor de compra. El costo histórico está conformado por el precio de adquisición, adicionando con todos los costos y gastos incurridos para la prestación de servicios, utilización o enajenación. ¿Qué quiere decir eso? Que al costo del bien le voy a sumar todo lo que yo tenga que incurrir para organizar ese bien. También las adiciones y mejoras efectuadas a los bienes que deben estar sujetas a la actualización del tiempo. Tenemos los criterios de actualización del costo histórico, costo reexpresado. Cuando hablamos de costo reexpresado, es el costo histórico actualizado al valor corriente mediante el reconocimiento de cambios de valor originados por la exposición a fenómenos económicos exógenos, como el ATR, MOR, IBR, el COVID, que ese sería mi costo reexpresado. ¿Qué quiere decir? Que yo había comprado un bien en 1.000 pesos y por la diferencia en cambio ya lo tengo que registrar a 800 y el resto lo llevo como un gasto. Valor presente neto es el valor que resulta de descontar la totalidad de flujos futuros que pueda generar un activo o un pasivo empleando para el efecto una tasa de descuento. ¿Qué es el valor presente? Resulta que yo tengo una cuenta por cobrar en 5 años y voy a cobrar en 5 años 10 millones. Yo tengo que reconocer en mi contabilidad cuánto cuánto vale esa cuenta por cobrar hoy, 2 de enero, que me la van a pagar en X años. Costo de reposición. Es el precio que deberá pagarse para adquirir un activo similar al que se tiene. Cambiarlo. Valor razonable, el valor de mercado. Y valor de realización es el importe en efectivo, el equivalente, mediante el cual se espera sea convertido un activo o liquidado un pasivo en condiciones normales. Cuando hablamos ya ahorita de las normas técnicas, vamos a entrar a los activos. Estas normas están orientadas a definir criterios para el reconocimiento y revelación de los hechos relacionados con los bienes tangibles e intangibles y de derechos ciertos del ente público, derivados del desarrollo de su función administrativa o cometido estatal. Desde el punto de vista económico, nacen como consecuencia de operaciones que suponen el incremento de los pasivos, el patrimonio o realización de ingresos. Tenemos inversiones en instrumentos derivados con fines de cobertura de activos. ¿Qué son estas inversiones? Son los recursos de aplicación en la creación y fortalecimiento de los entes públicos. Inversión en bolsa, presupuesto, así como la adquisición de valores como títulos e instrumentos derivados. ¿Qué títulos pueden existir en el sector público? Ay, se me van los nombres ahorita. Estas inversiones deben reconocerse por su costo histórico y actualizarse atendiendo a la intención de la realización, la disponibilidad de información en el mercado y tratándose de inversiones patrimoniales, el grado de control o influencia que se tenga sobre el ente receptor de la inversión mediante la aplicación de metodologías que aproximadamente su realidad económica, tales como el valor razonable, el valor presente
neto a partir de la tasa interna de retorno o el método de participación patrimonial y el método del costo. Los instrumentos derivados para administrar liquidez deben reconocerse y actualizarse al valor razonable. Por su parte, los instrumentos derivados con fines de cobertura de activos serán objeto de reconocimiento y actualización empleando metodologías de reconocido valor técnico. Las inversiones realizadas en moneda extranjera deben reconocerse aplicando la tasa representativa de mercado, TRM, a la fecha de adquisición. Tenemos las rentas por cobrar, que son distintas a las cuentas por cobrar. Para nosotros en el sector real existen las cuentas por cobrar. Para ellos también, pero adicional a eso existen las rentas por cobrar. Estas son constituidas por los derechos tributarios pendientes de recaudo, industria y comercio, predial, exigidos sin contraprestación directa, que recaen sobre la renta o la riqueza en función de la capacidad económica del sujeto pasivo, gravando la propiedad, la producción, la actividad o el consumo. Las rentas por cobrar deben conocerse por el valor determinado en las declaraciones tributarias. Las liquidaciones oficiales en firme y demás actos administrativos que liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes, responsables y agentes de retención. Las liquidaciones oficiales deben registrarse como derechos contingentes en las cuentas de orden, hasta tanto queden en firme las rentas por cobrar. Se revelan según su antigüedad en vigencia actual y vigencias anteriores. Sin embargo, no son objeto de provisión. O sea que en este momento, una cuenta por cobrar por predial, industria y comercio, no sé qué otro recaudo público hay, se me escapa, de manera tributaria. No se pueden provisionar, es decir, se tienen que liquidar a lo que da el avalúo, el predial o el impuesto como tal, que es lo que se va a recibir. Aquí en Pereira se conoce en Secretaría de Hacienda, se me olvida el nombre del liquidador tributario. Ellos liquidan y ya tienen como el valor que la persona va a recibir como tal estimado. O sea que a lo que se monta, digamos, la declaración de industria y comercio en la página o el predial que ellos montan, ellos ya lo tienen inmediatamente, se registra como una cuenta por cobrar para ellos. Los deudores comprenden los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades financieras, económicas y sociales del ente público, que se producen como resultado de la venta de bienes o servicios, así como los conceptos conexos a la liquidación de rentas por cobrar, como los intereses moratorios, sanciones y multas por extemporaneidad y derechos originados en desarrollo del cometido estatal por operaciones diferentes a los ingresos tributarios. Estos derechos deben ser reconocidos por su importe original, siempre y cuando exista el derecho cierto cobro, el cual es susceptible de actualización de conformidad con las disposiciones legales vigentes o con los términos contractuales pactados. Como resultado del grado de incobrabilidad, originando factores tales como antigüedad e incumplimiento, debe aprovisionarse el valor de los derechos que se estimen incobrables y ajustar permanentemente de acuerdo con su evolución. En el sector privado, esto se llama deterioro de cartera o bajan cuentas, mientras que en el sector público todavía conservan el concepto de provisión. Cuando nosotros en el sector privado hablamos de provisión, hablamos de otra cosa, como provisión de cesantías, vacaciones, prima, porque ya las provisiones no es que existan de a mucho, las provisiones es cuando se tiene la certeza de que hay un porcentaje que se va a pagar o a cobrar. Desde que no se tenga esa estimación, eso no se reconoce como una provisión, porque no sé si es verdad o es mentira, o si es completo lo que yo voy a hacer o a dar. Como resultado, el cálculo de la provisión debe corresponder a una evaluación técnica que permite determinar la contingencia de pérdida o riesgo por la eventual insolvencia del prestatario y deberá efectuarse por lo menos al cierre del periodo contable.
¿Qué quiere decir el cálculo de la provisión con una evaluación técnica? Resulta que... ¿Qué pasó? Resulta que nosotros tenemos como tal... perdón. Ah, resulta que nosotros tenemos como tal en el sector privado un sistema de evaluación técnica basado en factores cualitativos y cuantitativos que me determinan la incobrabilidad o la pérdida del dinero como tal. En el sector privado, ¿qué puede ser? Data crédito. Si a mí el data crédito a mí me dice que esa persona yo le presté dinero y tiene un puntaje pésimo, quiere decir que no me va a pagar. No me va a pagar. Y pues la verdad, ese sería como mi sistema como tal. Solo que en el sector público esta implementación creo mucho revuelo, porque es que es muy difícil determinar, por ejemplo, las invasiones, los terrenos para cobrar. eh, es difícil estimar esa parte económica. ¿Qué más tenemos por acá? Son métodos y criterios aceptados para establecer el valor de la provisión individual y general. El método individual se basa en la estimación de un porcentaje sobre el total de los deudores que se consideran incobrables, con independencia de la situación particular de cada una de ellas. Ese es el individual. El individual se basa en el análisis de la seguridad y revisión de las condiciones de cada uno de los deudores. Mientras que el general se basa en la estimación de todo el grupo. ¿Quién me debe a mí? ¿Y cómo voy a cobrar? ¿Y qué voy a perder? Este se maneja también fiscalmente, pero contablemente o bajo norma internacional no se reconoce una estimación o un porcentaje como tal. Bajo norma internacional se tiene que hablar de lo que hay en verdad, de verdad como tal, que yo debo o que a mí me deben, no de un 30, un 35, un 33%, no. Tengo que tener certeza o una aproximación de lo que voy a provisionar. Tenemos los inventarios, que son los bienes tangibles como muebles, inmuebles e intangibles adquiridos o producidos por la entidad contable pública, con la intención de ser comercializados, transformados o consumidos en actividades de producción de bienes o servicios o prestación de servicios o para suministrarlos en forma gratuita a la comunidad en desarrollo de las funciones de cometidos. Los inventarios deben reconocerse, ojo, por el costo histórico y se llevarán por el sistema de inventario permanente. A diferencia de las NIF, puede ser PEX, esquema derogado, promedio ponderado, mientras que este maneja un sistema de inventario permanente, que existe el permanente o el periódico como tal. ¿Qué pasa con el permanente? Tiene costo de ventas. El periódico lo utilizan las farmacias. El periódico no es muy común verlo. Para efectos de valoración y determinación de los costos pueden aplicarse los métodos de primeras en entrar, primeras en salir, PEX, costo promedio por ponderado o cualquier otro método reconocido de valor técnico, de acuerdo a la naturaleza de los bienes, procesos productivos y procedimientos internos. El PEX quedó derogado. Porque digamos que hicieron un estudio y se dieron cuenta que las entidades que manejaban PEX, el inventario se les estaba dañando y estaba quedando subvalorado. Estos deberán reconocerse como provisiones a las contingencias originadas en disminuciones físicas o monetarias, tales como la merma, deterioro o obsolescencia, las cuales se calcularán mediante la aplicación de criterios que permitan determinar su razonabilidad, de acuerdo con la naturaleza del inventario y condiciones que hayan afectado los mismos. Deben revelarse de acuerdo con su estado de elaboración en productos terminados, proceso e insumos y de acuerdo con su disponibilidad en inventarios en tránsito y en poder de terceros. Las provisiones constituidas deben revelarse por separado. Bajo la parte pública existe la provisión de inventarios, bajo NIF no existe, no se puede.
La propiedad planta y equipo comprende los bienes tangibles adquiridos, construidos o que se encuentran en tránsito, en construcción, en mantenimiento, montaje y que se utilizan para atender necesidades sociales mediante la producción de bienes, prestación de servicios o para la utilización en la administración o usufructo del ente público y por tanto no están destinados para la venta en desarrollo de actividades comerciales. Estos deben reconocerse por su costo histórico, actualizarse mediante la aplicación de métodos reconocidos de valor técnico que permitan una medición confiable. La propiedad planta de equipo es más difícil. ¿Por qué? Porque para reconocerse por un método diferente al costo histórico tienen que hacer un avalúo y un avalúo es muy costoso. Entonces, por eso el sector público optó, a diferencia del sector privado, donde nosotros en el privado tenemos costo histórico, valor razonable, valor expresado, costo revaluado, déjalo todo por el costo histórico. El valor de los bienes recibidos en permuta o donación corresponderá al convenido entre las partes o en forma alternativa al estimado mediante un avalúo técnico. El valor de las adiciones y mejoras que aumenten la vida útil del bien, amplíen su capacidad, la eficiencia operativa, mejoren la calidad de los productos y servicios o permitan una reducción significativa de los costos de operación. Por regla general, el reconocimiento de la depreciación afecta el gasto o costo según corresponda. A diferencia de las demás entidades, este reconocimiento afecta en entidades públicas al patrimonio, excepto para los activos asociados a la producción de bienes y prestación de servicios, que deben reconocerse como costo. Son depreciables aquellos bienes que pierden su capacidad normal de operación durante su vida útil, como plantas, ductos, túneles, redes, líneas, cables, maquinaria de equipo médico científico. No son objeto de depreciación las construcciones en cursos, igual que en el sector privado, la maquinaria y equipo en montaje, los bienes en tránsito y las propiedades, plantas y equipos no explotadas. Tenemos entonces que activos depreciables es cuando la vida útil de un activo puede definirse por el ente público en relación con el servicio esperado. En circunstancias normales puede considerarse como vida útil de los activos depreciables cuando se utilizan los métodos de depreciación de línea recta, suma de dígitos, de los años o el saldo decreciente. Tenemos acá la vida útil para el sector público, 50 años de edificaciones, embalses, plantas. Es muy similar a la fiscal, la también tiene una vida útil estipulada, pero la norma internacional en el sector privado me da la brecha de que le coloque la vida útil que yo quiera. En circunstancias tales como la acción de factores naturales, deterioro por uso, obsolescencia, avance tecnológico o especificaciones de fábrica, podrá fijarse una vida útil diferente y revelar tal situación en notas de los estados contables. O sea que si hay un factor específico en el sector público también a mí me deja. El valor de los semovientes se amortizará durante el lapso que se considere como ciclo productivo, de acuerdo con los métodos de reconocido valor técnico. El valor de la inversión afectada, perdón un momento, cuando hablamos de semovientes, ojo, viene la parte, digamos, de, ¿cómo lo podríamos llamar? Lo que representan animales en producción. El valor de la inversión efectuada para construcción o adecuación de las vías de comunicación y acceso interno se amortizará durante el lapso estimado de acuerdo a los estudios de reconocimiento, de un avalúo, teniendo en cuenta la capacidad de prestar los servicios o generar beneficios. Debe reconocerse en provisiones o valorizaciones de conformidad a las normas contables vigentes cuando éstas sean procedentes como resultado de la pérdida por demérito o obsolescencia, presentada por hechos extraordinarios o fortuitos, asimismo por hechos de la pérdida de valor económico para aquellos bienes que se encuentran ubicados en las zonas de alto riesgo. Tenemos las valorizaciones y desvalorizaciones que se reconocerán como resultado del análisis entre el valor determinado del producto y las actualizaciones y el valor en libros. Estas diferencias de los bienes muebles tiene una normatividad técnica
en el cual se debe constituirse una valorización cuando el valor de realización, precio de mercado o valor actual sea superior al costo reexpresado, el cual debe revelarse por separado en la cuenta de propiedad, planta y equipo. 1999 es la cuenta para valorizaciones en el sector público. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, miren que tenemos recursos naturales y del medio y del ambiente. Los recursos naturales y del ambiente son bienes tangibles e intangibles que por sus propiedades, especie, género o clase se encuentran en la naturaleza y el ambiente. Son propiedades de la nación y están bajo la responsabilidad de una entidad contable pública. El Jardín Botánico de Bogotá, claro que el zoológico no entraría ahí porque el zoológico no es del municipio o no es público como tal, sino que el zoológico tiene su contabilidad aparte, pero tiene participación muchas veces del municipio. Los recursos naturales existentes deben reconocerse por el valor establecido mediante procedimientos técnicos que consideren aspectos exógenos y endógenos, como degradación, tectónica, deterioro, autodestrucción natural. El recurso natural es el recurso más difícil para valorar en el medio ambiente, lo mismo que valorar los daños y prejuicios que causan. Por ejemplo, hace algunos años se presentó un derrame de crudo de Ecopetrol, si no estoy mal, tuvo un impacto bastante significativo en el medio ambiente. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo hacen para valorar y proteger y resarcir ese daño como tal? Es muy difícil, pero no imposible, entonces dan X valor. Por su parte, las inversiones en recursos naturales y del medio ambiente y el ambiente se reconocerán por el costo histórico y se actualizan mediante la aplicación de métodos de reconocido valor técnico. Para efectos de revelaciones, los recursos naturales y el ambiente, así como las inversiones efectuadas en ellos, se clasifican como renovables y no renovables, dependiendo de sus características y a su vez atendiendo las actividades adelantadas por los entes públicos en conservación y explotación. Las inversiones en recursos naturales renovables y no renovables en explotación serán objetos de amortización. Y tenemos ya por último otros activos que comprenden los bienes y derechos tangibles e intangibles, que son complementarios para el funcionamiento de los bienes públicos, como bienes de arte y cultura, el Simón Bolívar, el tren, las estatuas, digamos, de Botero que hay en Medellín. Son bienes de arte y cultura que están catalogadas en otros activos. Las responsabilidades serán reconocidas por el costo de reposición. Los activos tales como bienes recibidos en dación de pago, quiere decir como una parte de pago y adquirido por instituciones inscritas, se reconocerán por el valor del convenio. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, no, chicos, ya aquí vimos o acabamos de ver la norma técnica para el activo. Dentro de 8 días vemos pasivo y patrimonio y hacemos un comparativo entre la normatividad del sector privado versus el público y hacemos unos ejercicios de inventario y propiedad, planta y equipo para que ustedes vean la aplicación del inventario bajo norma internacional en el ámbito de las NIF versus el costo histórico relacionado con el sector público. Sería entonces la guía marco contable NIT-SP. Entonces recuerden, chicos, si alguno necesita tiempo para subir las cosas, tienen hasta el 4 de enero, hasta mediodía. La grabación ahorita ya la coloco a cargar y la van a encontrar acá en la semana 6. Ya nos quedan 2 semanas. Lo más seguro es que el fin de esta semana yo ya les esté subiendo el ACA número 3 y les organice todo en la semana 8 para que contesten todo como tal. Y ya, bueno, terminamos con las diferencias entre la contabilidad pública y las NIF. Entonces, chicos, ya voy a detener la grabación.